El grito desgarrador del caballo negro heló la sangre de todos los presentes en el rodeo, pero solo Manuel Ortega reconoció en aquellos ojos atormentados al compañero que le habían arrebatado 8 años atrás. Con el corazón martilleando en su pecho, supo que debía actuar de inmediato o Relámpago moriría ante sus ojos, víctima de la crueldad de quienes lo habían convertido en una máquina de espectáculo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. El sol caía implacable sobre la arena del rodeo, mientras las gradas rebosaban de un público ansioso por ver el espectáculo. El olor a tierra húmeda, sudor de caballo y adrenalina flotaba en el aire como una nube densa que envolvía a todos los presentes. Era el gran rodeo anual de Santa Rosa, un evento que atraía a jinetes de todos los rincones del país y que prometía premios sustanciosos para los valientes que lograran domar a las bestias más salvajes. Entre ellos estaba Raúl Mendoza, un joven de apenas 23 años que soñaba con ganar el premio principal y sacar a su familia de la pobreza. El ambiente era festivo. Los vendedores ambulantes ofrecían a gritos sus mercancías, las risas de los niños se mezclaban con los gritos de emoción de los adultos y la música ranchera retumbaba desde los grandes altavoces. Pero detrás de los corrales, alejado del bullicio, la historia era muy diferente. Un caballo negro como la noche permanecía inquieto en su pequeño espacio, golpeando nerviosamente el suelo con sus cascos. No era un animal cualquiera. Su porte majestuoso, su musculatura perfectamente definida y esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, lo hacían destacar entre los demás. Su nombre era Tormenta y su fama de indomable lo precedía. Ningún jinete había logrado permanecer más de 8 segundos sobre su lomo y muchos habían terminado con huesos rotos tras intentarlo. «Este será el último en salir», dijo Santiago, el dueño del rodeo, mientras observaba al animal con una mezcla de admiración y codicia. «Siempre dejamos lo mejor para el final». El hombre se acercó al corral y golpeó con fuerza los barrotes, provocando que Tormenta se sobresaltara y relinchara nervioso. «Vamos, bestia, hoy harás que gane mucho dinero con las apuestas», exclamó Santiago con una sonrisa maliciosa. Lo que nadie sabía era que Tormenta escondía un secreto doloroso que se manifestaba en cada movimiento, en cada respiración. Una lesión antigua en su pata trasera derecha, resultado de años de maltrato y explotación, le producía un dolor constante que se intensificaba cuando tenía que soportar el peso de un jinete y los violentos movimientos del rodeo. Pero Santiago lo sabía y no le importaba. El caballo era su mina de oro, y mientras siguiera dando espectáculo, seguiría utilizándolo hasta que ya no pudiera mantenerse en pie. Entre los espectadores, en la última fila de las gradas, un hombre observaba todo con expresión seria. Manuel Ortega, de 45 años, veterano jinete retirado tras un accidente que casi le cuesta la vida, había venido más por nostalgia que por verdadero interés. Sus ojos experimentados escrutaban cada detalle del evento, evaluando a los caballos, a los jinetes, las técnicas empleadas. Pero cuando anunciaron a Tormenta como la atracción principal, su rostro palideció. «No puede ser», murmuró para sí mismo, inclinándose hacia adelante para ver mejor. «No puede ser él». A medida que avanzaba el rodeo, el público se emocionaba más y más con cada jinete que salía despedido por los aires. Los presentadores animaban constantemente, convirtiendo cada caída en un espectáculo cómico, ignorando las posibles lesiones de los participantes. Para ellos, todo era parte del show. Manuel, sin embargo, no podía apartar la vista de los corrales donde Tormenta esperaba su turno. Cada vez que lo veían moverse, su ceño se fruncía más.
Había algo en la forma en que el caballo apoyaba su pata trasera, algo en sus movimientos, que le resultaba dolorosamente familiar. Finalmente, tras horas de espera, llegó el momento culminante. Los altavoces anunciaron con dramatismo la salida de Tormenta, el terror de los jinetes, el demonio negro que nadie ha podido domar. El público se puso de pie, enloquecido ante la expectativa. Raúl Mendoza, el joven jinete que soñaba con el premio, se ajustaba los guantes con nerviosismo mientras los asistentes preparaban a Tormenta. «Maldita sea, quédate quieto», gritó uno de los hombres, golpeando al caballo con una vara cuando éste se resistía a que le ajustaran la montura. Desde su asiento, Manuel sintió una punzada en el pecho. Esos métodos brutales, esa falta de respeto hacia el animal, era todo lo que él había aprendido a despreciar con los años. Pero lo que realmente le partió el alma fue ver cómo, al colocarle la montura, Tormenta intentaba alejarse, cojeando visiblemente de su pata trasera. En ese momento, todos los recuerdos golpearon a Manuel como una avalancha. Imágenes de años atrás, de un potro negro al que él mismo había entrenado con paciencia y cariño. Un caballo excepcional que había sido su compañero, su amigo. Un animal que había desaparecido misteriosamente una noche, dejando un vacío en su vida que nunca había logrado llenar. Relámpago, susurró, usando el nombre que él le había dado tantos años atrás. No podía quedarse sentado. Con el corazón latiéndole con fuerza, Manuel se levantó de su asiento y comenzó a bajar las gradas a toda prisa, ignorando las protestas de quienes tenía que apartar en su camino. Necesitaba verlo de cerca, confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Raúl ya estaba en posición, montado sobre Tormenta en el estrecho cajón de salida. El caballo se agitaba nervioso, como si presintiera lo que estaba por venir. El dolor en su pata era ahora tan intenso que apenas podía soportarlo, pero los años de maltrato le habían enseñado que resistirse solo empeoraba las cosas. Y ahora, damas y caballeros, prepárense para ver al invencible Tormenta, anunció el presentador por los altavoces. Nuestro joven jinete Raúl Mendoza intentará lo que muchos consideran imposible. ¿Logrará mantenerse los 8 segundos? Las apuestas están abiertas. Manuel llegó justo cuando abrían la puerta del cajón. Tormenta salió como un rayo, impulsado tanto por el miedo como por el dolor. Sus movimientos eran violentos, desesperados, intentando quitarse de encima al jinete y la montura que le causaban un sufrimiento insoportable. Raúl se aferraba con todas sus fuerzas, determinado a ganar, ignorante del verdadero motivo tras la furia del animal. Para él, como para todos los presentes, Tormenta solo era una bestia salvaje que debía ser domada. No veían el dolor en sus ojos, no entendían su desesperación. Manuel, sin embargo, lo veía todo con una claridad dolorosa. Cada salto, cada giro brusco, no eran actos de rebeldía, sino gritos de ayuda de un animal sufriente. Y cuando Tormenta giró en su dirección, sus miradas se cruzaron por un breve instante. Fue suficiente. En esos ojos oscuros, Manuel reconoció a su viejo amigo, a su compañero perdido. «Detengan esto», gritó Manuel, corriendo hacia la arena. «Está herido. El caballo está herido». Pero sus gritos se perdieron entre los vítores y aplausos del público. Nadie le prestaba atención. Todos estaban absortos en el espectáculo, animando al jinete o al caballo según sus apuestas. Después de 6 agonizantes segundos, Tormenta logró lo que quería. Con un último y desesperado esfuerzo, giró bruscamente y Raúl salió despedido por los aires, cayendo pesadamente sobre la arena. El público estalló en una mezcla de gritos de asombro y decepción. Algunos aplaudían la hazaña del caballo, otros lamentaban la derrota del jinete. Aprovechando la confusión,
Manuel saltó la valla y corrió hacia Tormenta, quien cojeaba visiblemente mientras los asistentes intentaban atraparlo. Al verlo acercarse, el caballo se detuvo, como si algo en aquel hombre le resultara familiar. «Tranquilo, amigo, tranquilo», dijo Manuel en voz baja, acercándose lentamente con las manos extendidas. «Soy yo, ¿me recuerdas?» Santiago, al ver a un extraño en la arena, gritó furioso: «Saquen a ese hombre de ahí, seguridad». Pero antes de que pudieran alcanzarlo, Manuel ya estaba junto a Tormenta. Con cuidado, extendió su mano hacia el hocico del caballo. El animal, en lugar de retroceder o atacar como todos esperaban, se quedó quieto. Luego, lentamente, acercó su cabeza y permitió que Manuel lo acariciara. «Lo sabía», susurró Manuel con lágrimas en los ojos. «Eres tú, mi viejo amigo. Eres tú, Relámpago». El tiempo pareció detenerse en aquella arena. El público había enmudecido, sorprendido por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El temible Tormenta, el caballo que nadie podía acercarse sin riesgo, estaba ahora quieto, con la cabeza inclinada hacia aquel hombre desconocido que había invadido la pista. Incluso los guardias de seguridad que ya corrían para sacar a Manuel se detuvieron confundidos por lo que presenciaban. Santiago, el dueño del rodeo, bajó rápidamente de las gradas, su rostro enrojecido por la ira y la preocupación. «Apártese de mi caballo ahora mismo», gritó mientras avanzaba a grandes zancadas. Pero Manuel no escuchaba. Estaba completamente absorto en el reencuentro con Relámpago, acariciando su cuello, susurrándole palabras que solo el animal podía oír. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro curtido por el sol y marcado por los años. «Te he buscado tanto tiempo», murmuraba Manuel. «¿Qué te han hecho, amigo mío?» Con delicadeza, Manuel examinó la pata trasera de Relámpago, confirmando sus sospechas. La antigua lesión que él había tratado con tanto cuidado años atrás nunca había sanado correctamente. Ahora, tras años de abuso en rodeos, el daño era mucho peor. El caballo temblaba ligeramente cuando Manuel tocaba la zona afectada, pero no se apartaba. Era como si entendiera que aquel hombre solo quería ayudarlo. Santiago llegó junto a ellos, seguido por 2 guardias de seguridad y por Raúl, quien se había recuperado de su caída y observaba la escena con curiosidad. «No sé quién es usted ni qué cree que está haciendo, pero está interfiriendo con mi espectáculo», dijo Santiago, intentando mantener la voz baja para no alarmar al público que seguía observando. «Salga de aquí ahora mismo o llamaré a la policía». Manuel se irguió lentamente, manteniendo una mano sobre el cuello de Relámpago en gesto protector. Su mirada, antes suave mientras hablaba con el caballo, se había endurecido. «Este caballo no te pertenece, Santiago», respondió con voz firme. «Su nombre es Relámpago y fue robado de mi rancho hace 8 años». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta, creando ondas de tensión que se expandieron entre los presentes. Santiago palideció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «No diga tonterías. Compré a Tormenta legalmente hace 5 años a un criador de Veracruz. Tengo todos los papeles en regla», afirmó con desdén. «Y ahora, si me disculpa, tenemos un espectáculo que continuar». Hizo un gesto a los guardias para que sacaran a Manuel, pero este no se movió. En su lugar, se agachó y señaló algo en la pata delantera izquierda de Relámpago, justo por encima del casco. «Miren aquí», dijo con calma. «Si rascan un poco la suciedad, encontrarán una marca en forma de rayo. Yo mismo se la hice cuando era un potro. Y aquí», continuó, señalando una pequeña cicatriz en el cuello del animal, «tiene una cicatriz de cuando se asustó con un coyote y saltó una cerca de alambre. Tenía apenas 2 años». Raúl, movido por la curiosidad y por algo en la convicción de aquel hombre, se acercó para ver mejor. Efectivamente,
Tras limpiar un poco con su pañuelo, apareció una marca tenue pero inconfundible, un pequeño rayo tallado en la piel del caballo. «Es verdad», murmuró Raúl sorprendido. «La marca está ahí». Santiago apretó los dientes, consciente de que el público comenzaba a impacientarse y de que la situación se le estaba yendo de las manos. «Escuche, señor», comenzó, intentando una nueva estrategia. «Ortega, Manuel Ortega», respondió el hombre sin apartar la mirada. El nombre pareció causar un efecto en Santiago, que retrocedió ligeramente. «¿Manuel Ortega, el campeón nacional de los años 90?» preguntó con una mezcla de sorpresa y recelo. Manuel asintió brevemente. Su nombre todavía resonaba en el mundo del rodeo, aunque él había abandonado ese ambiente hacía mucho tiempo. Tras su accidente, había desarrollado una nueva perspectiva sobre el trato a los animales y se había convertido en un crítico vocal de las prácticas abusivas en los rodeos. «Él mismo», confirmó. «Y este caballo, al que ustedes llaman Tormenta, es Relámpago. Lo crié desde que nació, lo entrené con respeto y paciencia. Era el mejor caballo que he tenido jamás, hasta que una noche desapareció de mi rancho. El público, que había comenzado a murmurar, ahora guardaba un silencio expectante. La historia se había filtrado a las gradas y la gente estaba más interesada en este drama inesperado que en la continuación del rodeo. Santiago, consciente de que estaba perdiendo el control de la situación, decidió cambiar de táctica. «Señor Ortega, entiendo su confusión, pero le aseguro que este caballo lo adquirí legalmente. Si quiere, podemos discutir esto en privado, después del espectáculo», ofreció, forzando una sonrisa conciliadora. Manuel negó con la cabeza. «No hay nada que discutir. Este caballo está sufriendo. Mira su pata trasera», señaló. «Tiene una lesión grave que ustedes han estado ignorando. Cada vez que lo montan le causan un dolor insoportable. Es crueldad animal y no voy a permitir que continúe». Raúl, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la escena, se acercó para examinar la pata que Manuel señalaba. El joven jinete, a pesar de su inexperiencia, tenía buen ojo para los caballos y reconoció inmediatamente los signos de una lesión crónica. «Tiene razón», dijo finalmente, dirigiéndose a Santiago. «Este caballo está herido. No debería estar participando en rodeos». Santiago miró a Raúl con rabia apenas contenida. El joven era su jinete estrella, y que se pusiera del lado de aquel intruso era una traición que no esperaba. «Tú cállate y mantente al margen», espetó Santiago. «No sabes de lo que hablas». Pero ya era tarde. Varios espectadores habían bajado de las gradas y se habían acercado para ver mejor lo que ocurría. Entre ellos, un hombre se abrió paso entre la multitud. Era el veterinario local, que había acudido al rodeo como espectador. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó, acercándose a Relámpago. Manuel asintió, agradecido por la intervención profesional. El veterinario examinó cuidadosamente la pata del caballo, su rostro volviéndose más serio con cada segundo que pasaba. «Este animal tiene una lesión grave en el tendón», declaró finalmente. «Ha sido así durante mucho tiempo, a juzgar por los signos. Es inhumano hacerlo participar en un rodeo en estas condiciones». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Santiago, acorralado, intentó una última jugada desesperada. «No pueden probar que este caballo fue robado», exclamó. «Los papeles están a mi nombre». Manuel, que había mantenido la calma hasta ese momento, se giró hacia él con fuego en los ojos. «Papeles falsificados, seguramente», respondió. «Y hay algo más que prueba que este caballo es mío». Con movimientos lentos, para no asustar a Relámpago, Manuel se acercó a su oreja y susurró algo. El caballo inmediatamente alzó la cabeza y, ante el asombro de todos,
se levantó sobre sus patas traseras y relinchó. Era un truco que Manuel le había enseñado años atrás, una señal que solo ellos dos conocían. El público estalló en aplausos espontáneos. Aquella demostración era más convincente que cualquier argumento legal. Santiago, derrotado, retrocedió unos pasos. En ese momento, Raúl dio un paso adelante. Su sueño de ganar el premio principal se había desvanecido, pero en su lugar había encontrado algo más valioso: la verdad. «Creo que todos hemos visto suficiente», dijo el joven dirigiéndose a la multitud. «Este hombre dice la verdad. El caballo le pertenece y está sufriendo. No podemos permitir que continúe este abuso». La gente comenzó a gritar su apoyo. Los murmullos se convirtieron en exigencias de justicia para el caballo y su verdadero dueño. Santiago, viendo que la opinión pública se volvía rápidamente en su contra, intentó escabullirse, pero dos espectadores lo detuvieron. Manuel, ajeno al caos que se había desatado a su alrededor, solo tenía ojos para Relámpago. Con cuidado, comenzó a quitarle la montura y las correas que lo habían estado lastimando. «Tranquilo, amigo», susurró mientras trabajaba. «Te llevaré a casa. Esta vez, nadie te separará de mí». Relámpago, como si entendiera cada palabra, inclinó su cabeza hacia Manuel, en un gesto de confianza que conmovió a todos los presentes. En medio de tanto ruido y confusión, ellos dos compartían un momento de paz, un reencuentro que parecía destinado a ocurrir. El rodeo había quedado suspendido. La multitud, dividida entre la curiosidad y la indignación, formaba un círculo alrededor de Manuel y Relámpago. Santiago, el dueño del rodeo, había sido llevado a la oficina de seguridad mientras se aclaraba la situación. La policía local ya había sido notificada y estaba en camino. Manuel, ajeno a todo el revuelo, seguía concentrado en su viejo amigo. Con movimientos suaves y precisos, terminó de quitarle el equipo de rodeo a Relámpago, murmurando palabras de consuelo cada vez que el caballo se estremecía de dolor. «Ya está, amigo, ya está», susurraba mientras pasaba su mano por el lomo del animal, descubriendo nuevas cicatrices, testigos silenciosos de años de maltrato. El veterinario, que se había presentado como Dr. Jiménez, observaba con atención cada movimiento de Manuel. «La forma en que lo trata», comentó en voz baja. «Se nota que tiene una conexión especial con él». Raúl, que permanecía cerca, asintió. «Nunca había visto algo así. Este caballo que todos temíamos, parece otro animal completamente distinto con él». El doctor Jiménez examinó más detenidamente la pata lastimada de Relámpago y su expresión se volvió grave. «Esta lesión necesita atención inmediata. Ha sido ignorada por demasiado tiempo. Sugiero que lo llevemos a mi clínica cuanto antes». Manuel levantó la vista, agradecido. «Cualquier gasto correrá por mi cuenta, doctor. Solo quiero que se recupere». El veterinario sonrió levemente. «Primero debemos estabilizarlo para el transporte. Va a ser difícil moverlo sin causarle más dolor». Mientras el doctor Jiménez se alejaba para buscar su botiquín en el coche, Raúl se acercó a Manuel. El joven jinete parecía luchar con un torbellino de emociones. «Señor Ortega, lo siento. No sabía que el caballo estaba sufriendo así. Si lo hubiera sabido, nunca...». Manuel lo miró con comprensión. No había reproche en sus ojos. «Lo sé, muchacho. La mayoría de los jinetes jóvenes no se dan cuenta. Te enseñan a ver al caballo como un desafío, no como un ser que siente». Raúl bajó la mirada avergonzado. «¿Puedo preguntar cómo fue que perdió a Relámpago?». Manuel suspiró profundamente. Sus ojos, fijos en el horizonte, parecían viajar hacia el pasado. «Fue hace 8 años», comenzó. «Yo tenía un pequeño rancho a las afueras de Guadalajara. No era mucho,
pero era suficiente para mí y para mis caballos. Relámpago era especial desde que nació. Su madre murió en el parto, así que lo crié yo mismo, con biberón. Quizás por eso formamos un vínculo tan fuerte. Manuel acarició suavemente el cuello de Relámpago, quien mantenía su cabeza apoyada contra él, como si también recordara aquellos tiempos. Lo entrené con paciencia, nunca con violencia, y se convirtió en un caballo extraordinario. Rápido, inteligente, leal. Ganamos muchas competiciones juntos. Competiciones limpias, no como estos rodeos donde solo importa el espectáculo y no el bienestar del animal. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Una noche, regresé tarde de la ciudad. Había ido a comprar medicinas para otro de mis caballos que estaba enfermo. Cuando llegué, encontré la puerta del establo forzada. Relámpago había desaparecido. Solo él. Raúl escuchaba en silencio, conmovido por la historia. Busqué durante meses, continuó Manuel. Denuncié el robo, visité ranchos, ferias, rodeos, puse carteles por toda la región, pero era como si la tierra se lo hubiera tragado. Con el tiempo, la esperanza se fue desvaneciendo, hasta hoy. ¿Y cómo supo que Tormenta era su caballo?, preguntó Raúl. Quiero decir, después de tantos años y con tantos caballos negros que hay. Manuel sonrió débilmente. Un jinete nunca olvida a su caballo, muchacho. Hay algo en la forma en que se mueve, en su mirada. Pero además, vi los carteles del rodeo. Anunciaban a un caballo negro indomable llamado Tormenta. Al principio no le di importancia, hasta que en una de las fotos promocionales pude distinguir esa marca en forma de rayo en su pata. La hice yo mismo cuando era un potro, para identificarlo. Y supe que tenía que venir a comprobarlo. Un policía se acercó a ellos, interrumpiendo la conversación. Era un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable. Señor Ortega, necesitamos que nos acompañe para tomar su declaración. El señor Santiago insiste en que usted está equivocado y que el caballo le pertenece legalmente. Manuel asintió con resignación. Lo entiendo, oficial, pero no puedo dejar solo a Relámpago. Necesita atención médica urgente. El policía miró al caballo, notando su evidente malestar. El veterinario ya me ha informado de la situación. Podemos hacer las gestiones necesarias para que el animal sea atendido mientras aclaramos este asunto. ¿Tiene alguna prueba de propiedad? En mi rancho tengo todos los documentos, respondió Manuel. Certificados de nacimiento, registros de competiciones, fotografías, todo lo que demuestra que Relámpago me pertenece. El policía tomó nota y luego miró hacia donde Santiago esperaba, custodiado por otro agente. El señor Santiago ha presentado documentos de compra que parecen legítimos. Si lo que usted dice es cierto, alguien falsificó esos papeles. Esto podría convertirse en un caso más grande de lo que parece. En ese momento el doctor Jiménez regresó con su maletín y comenzó a aplicar un ungüento analgésico en la pata lesionada de Relámpago. El caballo se estremeció al principio, pero se calmó al sentir la mano de Manuel sobre su cuello. Esto aliviará su dolor por ahora, explicó el veterinario, pero necesitará un tratamiento prolongado y posiblemente cirugía. ¿Se recuperará?, preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. El doctor Jiménez dudó un momento antes de responder. Es difícil saberlo sin un examen completo. La lesión es antigua y ha sido agravada por años de esfuerzo excesivo. Pero con el cuidado adecuado, podría al menos vivir sin dolor, aunque dudo que pueda ser montado nuevamente. Manuel asintió, agradecido por la honestidad. No importa, solo quiero que esté bien, que pueda pasar sus últimos años en paz. Raúl, que había estado escuchando en silencio, dio un paso al frente.
Señor Ortega, quiero ayudar. Esto también es mi responsabilidad. Yo podría testificar sobre las condiciones en que mantenían a Relámpago aquí. Manuel miró al joven con renovado respeto. No era común que alguien de su edad mostrara tal nivel de conciencia y disposición para asumir responsabilidades. Te lo agradezco, muchacho. Creo que todos necesitaremos ayuda en los días que vienen. El policía, que había estado tomando notas, levantó la vista. Señor Ortega, ¿tiene idea de quién pudo haber robado a su caballo hace 8 años? Manuel negó con la cabeza. No tenía enemigos, al menos no que yo supiera. Siempre pensé que fue algún ladrón que vio la oportunidad de vender un caballo valioso. ¿Y nunca sospechó del señor Santiago? No lo conocía hasta hoy, respondió Manuel sinceramente. Pero alguien tuvo que venderle a Relámpago, sabiendo que era robado. El policía asintió, pensativo. Vamos a investigar a fondo. Si lo que dice es cierto, podríamos estar ante una red de tráfico ilegal de animales. Mientras hablaban, un camión especial para transportar caballos llegó al recinto. El doctor Jiménez había llamado para que trasladaran a Relámpago a su clínica. Con mucho cuidado, y guiado por Manuel, el caballo subió al transporte. Cada paso era una lucha contra el dolor, pero la presencia de su antiguo dueño parecía darle la fuerza necesaria. Iré con él, dijo Manuel firmemente. Pueden tomar mi declaración en la clínica veterinaria. El policía, viendo la determinación en los ojos de aquel hombre, no puso objeciones. De acuerdo, lo acompañaremos para asegurar que todo se haga conforme a la ley. Raúl, impulsado por una mezcla de culpa y admiración, se acercó una última vez. Señor Ortega, si me permite, me gustaría ir también. Quizás pueda ser de ayuda. Manuel miró al joven jinete con una sonrisa cansada pero sincera. Claro que puedes venir, muchacho. Creo que a Relámpago le gustaría que estuvieras allí cuando despierte de su tratamiento. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el pequeño grupo partió hacia la clínica veterinaria. El rodeo había terminado abruptamente, pero una historia mucho más importante estaba apenas comenzando. Una historia de reencuentro, redención y justicia que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. La clínica veterinaria del doctor Jiménez era un edificio modesto en las afueras del pueblo. A pesar de la hora tardía, todo el personal se había movilizado para recibir a Relámpago. La noticia del drama en el rodeo se había extendido rápidamente, y nadie había dudado en acudir cuando el doctor Jiménez los llamó. Bajar a Relámpago del transporte fue una tarea delicada. El analgésico había aliviado parte de su dolor, pero cada movimiento seguía siendo un desafío. Manuel no se separó ni un momento de su lado, hablándole constantemente en voz baja, tranquilizándolo con su presencia. «Vamos, amigo, solo unos pasos más», le animaba mientras guiaba al caballo hacia el interior de la clínica. Raúl observaba la escena con una mezcla de admiración y culpa. Nunca había visto a nadie tratar a un caballo con tanto cuidado, con tanto amor. Era como si Manuel y Relámpago compartieran un idioma secreto que nadie más podía entender. «Es increíble», murmuró el joven. «Parece que no han pasado 8 años». El doctor Jiménez, que preparaba la sala de examen, asintió con una sonrisa. «Los caballos tienen una memoria extraordinaria, especialmente para las personas que los han tratado bien. Para Relámpago, el señor Ortega representa seguridad, confianza, algo que probablemente no ha sentido en mucho tiempo». Una vez dentro, el veterinario realizó un examen exhaustivo. Manuel permaneció junto a Relámpago durante todo el proceso, sosteniendo su cabeza, calmándolo cuando los procedimientos se volvían incómodos. El policía esperaba pacientemente en un rincón, tomando notas ocasionales, mientras Raúl observaba todo con atención,
absorbiendo cada detalle. Después de casi una hora, el doctor Jiménez se quitó los guantes con un suspiro cansado. «Bien, tengo un diagnóstico completo», anunció, su expresión seria pero profesional. «La lesión en el tendón es grave, como sospechábamos. Años de uso excesivo sin el tratamiento adecuado han causado daños permanentes. Además, hay signos de malnutrición crónica, deshidratación y varias lesiones menores en diferentes etapas de curación». Manuel cerró los ojos por un momento, conteniendo su emoción. Cada palabra del veterinario era como una puñalada, un recordatorio de todo el sufrimiento que Relámpago había soportado durante los años que estuvieron separados. «¿Qué podemos hacer por él?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El doctor Jiménez miró sus notas antes de responder. «Podemos aliviar su dolor con medicación regular. La hidroterapia y la fisioterapia podrían ayudar a mejorar su movilidad. Con el tiempo, una dieta adecuada restablecerá su peso y condición general. Pero debo ser honesto, señor Ortega, nunca volverá a ser el caballo que usted conoció. La lesión en el tendón es demasiado severa». Manuel asintió lentamente, acariciando la crin de Relámpago. «No importa. Solo quiero que viva sin dolor, que tenga una vida tranquila de ahora en adelante». El veterinario sonrió con aprobación. «Esa es la actitud correcta. Muchos propietarios abandonan a sus caballos cuando ya no pueden competir o trabajar. Es reconfortante ver a alguien que los valora por lo que son, no por lo que pueden hacer». El policía, que había estado escuchando la conversación, se acercó con su libreta en mano. «Doctor Jiménez, ¿podría certificar oficialmente el estado del caballo? Necesitaremos su informe para el caso». «Por supuesto», respondió el veterinario. «Documentaré todo exhaustivamente: las lesiones, su antigüedad, las señales de maltrato. Todo estará en mi informe». Mientras el doctor Jiménez se retiraba para comenzar el tratamiento de Relámpago, el policía se dirigió a Manuel. «Señor Ortega, necesito tomar su declaración ahora. Cuanto antes tengamos toda la información, más rápido podremos actuar». Manuel asintió, aunque sus ojos no abandonaron a Relámpago. «Entiendo, oficial, pero preferiría quedarme aquí mientras hablamos». El policía, viendo el vínculo entre el hombre y el caballo, no puso objeciones. Se sentaron en unas sillas cerca de donde Relámpago recibía los primeros cuidados, y Manuel comenzó a relatar su historia con más detalle. Habló de cómo había adquirido a la madre de Relámpago, una yegua de pura raza que había rescatado de un propietario negligente. De cómo, al nacer Relámpago, la yegua había muerto por complicaciones, y él había tenido que criar al potro con biberón, durmiendo en el establo durante semanas para alimentarlo cada 3 horas. Relató los primeros años, el entrenamiento basado en el respeto mutuo, los éxitos en competiciones legítimas, y finalmente, aquella noche fatídica en que regresó para encontrar su establo forzado y a Relámpago desaparecido. «Busqué por todas partes», dijo Manuel, su voz cargada de emoción. «Contraté a un detective privado, ofrecí recompensas, pero parecía que había desaparecido del mapa. Con el tiempo, tuve que aceptar que quizás nunca lo encontraría». El policía tomaba notas meticulosamente, deteniendo ocasionalmente a Manuel para pedir clarificaciones o detalles adicionales. ¿Tiene idea de quién podría haber querido robarle específicamente a Relámpago?, preguntó. ¿Algún competidor? ¿Alguien que hubiera mostrado interés en comprarlo? Manuel reflexionó un momento. Hubo un hombre, Vicente Rojas. Era dueño de varios caballos de rodeo. Me ofreció una suma considerable por Relámpago unos meses antes del robo. Cuando me negué a vender, se enfureció. Dijo que yo no sabía aprovechar el potencial de un caballo como ese,
que en sus manos ganaría 10 veces más. El policía levantó la vista de sus notas, intrigado. ¿Vicente Rojas? ¿El mismo que posee la cadena de rodeos en el norte del país? Manuel asintió. El mismo. En aquella época estaba expandiendo su negocio. Quería caballos difíciles para sus rodeos. Decía que eso atraía más público. Interesante, murmuró el policía anotando el nombre. Verificaremos si existe alguna conexión entre Rojas y Santiago. En ese momento, Raúl, que había estado escuchando en silencio, intervino. Señor, yo creo que puedo ayudar con eso, dijo con voz vacilante. Santiago mencionó una vez que había conseguido a Tormenta, es decir, a Relámpago, a través de un contacto en el norte. Dijo que era uno de los mejores proveedores de caballos para rodeos. Nunca mencionó nombres, pero... El policía se volvió hacia el joven jinete con renovado interés. Eso podría ser una pista importante. ¿Recuerdas algo más sobre esa conversación? Raúl frunció el ceño, esforzándose por recordar. Santiago dijo que había pagado una fortuna por Tormenta, pero que la inversión valía la pena porque era un caballo especial. Mencionó que su proveedor siempre encontraba los mejores caballos, aunque a veces aparecían de la nada, sin papeles claros. El policía anotó esta información con expresión grave. Esto sugiere una red organizada. No sería el primer caso de robo y tráfico de caballos valiosos. A menudo los roban, los mantienen ocultos por un tiempo, falsifican documentos y los venden en regiones distantes donde es menos probable que los reconozcan. Manuel, que escuchaba atentamente, sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Eso explicaría por qué nunca pude encontrarlo, a pesar de buscarlo en todos los rodeos de la región, murmuró. Lo mantuvieron escondido hasta que fue seguro venderlo. El policía asintió, cerrando su libreta. Señor Ortega, con su permiso, me gustaría solicitar una orden para investigar los registros financieros y comunicaciones del señor Santiago. Si existe una conexión con Rojas, la encontraremos. Manuel asintió, agradecido por la diligencia del oficial. Mientras tanto, el doctor Jiménez había terminado de aplicar vendajes en la pata lesionada de Relámpago y le administraba fluidos intravenosos para tratar su deshidratación. Le hemos dado un sedante suave para que descanse, explicó el veterinario. Mañana comenzaremos con la hidroterapia. Por ahora, lo mejor es dejarlo recuperarse tranquilamente. Manuel se acercó a Relámpago, que ya mostraba signos de somnolencia. El caballo, a pesar de su estado, levantó ligeramente la cabeza al sentir la presencia de su antiguo dueño. «Descansa, amigo», susurró Manuel, acariciando suavemente su cuello. «Estoy aquí. No voy a dejarte solo otra vez». Raúl, observando la escena desde cierta distancia, sintió una emoción que no podía nombrar. Había llegado al rodeo soñando con ganar un premio, con demostrar su valía como jinete, y en lugar de eso, había sido testigo de algo mucho más valioso, una lección sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. «Señor Ortega», dijo el joven, acercándose tímidamente, «si me permite, me gustaría aprender sobre cómo tratar correctamente a los caballos, sobre cómo entrenarlos con respeto. Creo que he estado haciendo las cosas mal todo este tiempo». Manuel miró al joven con una sonrisa cansada pero sincera. «Claro que puedes aprender, muchacho, y créeme, nunca es tarde para cambiar de rumbo». La noche transcurrió lenta en la clínica veterinaria. Manuel se negó a abandonar a Relámpago, instalándose en una silla junto al establo improvisado donde descansaba el caballo. El doctor Jiménez, conmovido por la devoción del hombre, le proporcionó mantas y café para hacer su vigilia más llevadera. Raúl, tras dudar un momento, decidió quedarse también. Se acomodó en un rincón, observando en silencio cómo Manuel velaba por su viejo amigo,
Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas cuando Relámpago comenzó a moverse inquieto. Los efectos del sedante disminuían y con ellos regresaba el dolor. Manuel se levantó de inmediato, acercándose para calmar al animal con suaves caricias y palabras tranquilizadoras. «Estoy aquí, amigo. Estoy aquí», repetía con voz suave, mientras Relámpago se calmaba bajo su toque. El doctor Jiménez entró poco después, sorprendido pero complacido de encontrar a ambos hombres aún allí. «Buenos días», saludó, acercándose para examinar a Relámpago. «Parece que ha pasado una noche tranquila, considerando las circunstancias». Manuel asintió, sin apartar los ojos del caballo. Se inquietó un poco ahora, cuando el sedante empezó a perder efecto. «Es normal», explicó el veterinario, revisando los vendajes. «Hoy comenzaremos con el tratamiento real. He preparado un plan que incluye medicación para el dolor, hidroterapia para reducir la inflamación y, eventualmente, ejercicios controlados para fortalecer los músculos sin dañar más el tendón». Mientras hablaban, Raúl se acercó tímidamente, ofreciendo a Manuel una taza de café que había preparado. «Pensé que le vendría bien», dijo el joven. «Ha sido una noche larga». Manuel aceptó la taza con una sonrisa agradecida. Este gesto simple pero considerado confirmaba su impresión inicial sobre Raúl. Bajo la fachada del jinete ambicioso había un joven con buen corazón. «Gracias, muchacho, y gracias por quedarte. No tenías por qué hacerlo». Raúl se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. «No podía irme, no después de...». Miró a Relámpago y sus ojos se llenaron de remordimiento. «No después de haber contribuido a su sufrimiento». El doctor Jiménez, que había terminado su revisión, se unió a la conversación. «El arrepentimiento es el primer paso hacia el cambio, joven. No puedes deshacer el pasado, pero puedes aprender de él». Raúl asintió, pensativo. Había pasado la noche reflexionando sobre su carrera como jinete, sobre las prácticas que había aceptado sin cuestionarlas, sobre los animales que había montado sin preguntarse si sufrían. «Quiero aprender a hacerlo bien», dijo finalmente. «Si realmente voy a ser jinete, quiero hacerlo respetando al animal». Manuel, que escuchaba en silencio, sintió una inesperada oleada de esperanza. Quizás toda esta tragedia podría tener un propósito mayor, no solo recuperar a Relámpago, sino también cambiar la forma en que al menos un joven jinete veía a los caballos. «Te enseñaré lo que pueda, Raúl», ofreció. «Cuando todo esto termine, si quieres, puedes venir a mi rancho. Ahí aprenderás a trabajar con caballos de una manera diferente». La conversación fue interrumpida por la llegada del oficial de policía que había tomado su declaración la noche anterior. Su expresión era una mezcla de satisfacción y seriedad profesional. «Buenos días, señor Ortega», saludó. «Tengo noticias. Hemos estado investigando toda la noche y las cosas están avanzando rápidamente». Los tres hombres se volvieron hacia el policía, atentos. «Santiago ha confesado», anunció el oficial. «Cuando le mostramos las evidencias preliminares y le explicamos la gravedad de los cargos que enfrentaba, decidió cooperar para obtener una reducción de sentencia». Manuel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Santiago había confesado. Eso significaba que recuperar legalmente a Relámpago sería más sencillo. «¿Qué ha dicho?», preguntó. El policía consultó sus notas antes de responder. Confirmó que compró a Relámpago, o Tormenta como él lo llamaba, de un intermediario que trabaja para Vicente Rojas. Admitió que sabía que muchos de los caballos que adquiría tenían orígenes dudosos, pero afirma que nunca preguntó detalles. Lo que más nos interesa es que ha proporcionado nombres, fechas, lugares de encuentro, información que nos permitirá desmantelar esta red.
Manuel asintió lentamente, procesando la información. ¿Y Rojas lo han detenido? El policía negó con la cabeza. Aún no. Rojas es un hombre poderoso, con conexiones. Estamos construyendo un caso sólido antes de proceder. No queremos que escape por tecnicismos legales. Raúl, que escuchaba atentamente, intervino. Yo puedo testificar sobre las condiciones de los caballos en los rodeos de Santiago y conozco a otros jinetes que podrían hacer lo mismo. El policía miró al joven con interés renovado. Eso sería extremadamente útil. Cuantos más testimonios tengamos, más fuerte será nuestro caso. Manuel miró a Raúl con una mezcla de orgullo y gratitud. El muchacho estaba arriesgando su carrera, su reputación en el mundo del rodeo, por hacer lo correcto. Era un acto de valor que no pasaba desapercibido. No será fácil, Raúl, advirtió Manuel. Gente como Rojas tiene influencia. Podrían cerrarte muchas puertas. Raúl se irguió, una determinación nueva brillando en sus ojos. No me importa. Ya no quiero ser parte de algo que causa tanto daño. Si no puedo ser jinete respetando a los caballos, entonces encontraré otro camino. El doctor Jiménez, que había estado escuchando la conversación mientras preparaba los medicamentos para Relámpago, sonrió con aprobación. El mundo necesita más jóvenes como tú, Raúl, y más hombres como usted, señor Ortega. La forma en que tratamos a los animales dice mucho sobre quiénes somos como sociedad. El policía guardó sus notas y se dirigió a Manuel. Necesitaré que venga a la comisaría más tarde para formalizar algunas declaraciones. Mientras tanto, hemos asignado custodia policial a Relámpago. Santiago ha sido muy claro en su confesión. Este caballo es suyo, robado hace 8 años. Manuel sintió que sus ojos se humedecían. Después de tanto tiempo, después de tanta búsqueda y sufrimiento, finalmente tendría de vuelta a Relámpago. Legalmente, oficialmente. Gracias, oficial, dijo con voz quebrada. No sabe lo que esto significa para mí. El policía asintió con comprensión. Es mi trabajo, señor Ortega, pero debo admitir que casos como este, donde podemos hacer verdadera justicia, hacen que todo valga la pena. Cuando el oficial se marchó, el doctor Jiménez comenzó a administrar los medicamentos a Relámpago. El caballo, aunque todavía visiblemente adolorido, parecía más tranquilo que la noche anterior. Sus ojos, antes temerosos y apagados, ahora tenían un brillo diferente cuando miraba a Manuel. Es increíble, comentó Raúl, observando la transformación. Es como si supiera que las cosas van a mejorar. Manuel sonrió, acariciando el cuello de Relámpago. Los caballos son más intuitivos de lo que mucha gente cree. Sienten nuestras emociones, nuestras intenciones. Relámpago sabe que está a salvo ahora. El doctor Jiménez, terminando de ajustar el gotero que administraba antibióticos, asintió. La recuperación física llevará tiempo, pero la recuperación emocional ya ha comenzado. Tener a su dueño original cerca es la mejor medicina para un caballo traumatizado. Las horas siguientes transcurrieron en una rutina tranquila. El doctor Jiménez y su equipo implementaron el primer tratamiento de hidroterapia, sumergiendo cuidadosamente la pata lesionada de Relámpago en agua tibia, con sales especiales para reducir la inflamación. Manuel no se apartó ni un momento, hablando constantemente al caballo, asegurándole que todo estaría bien. Raúl, por su parte, se dedicó a ayudar en todo lo que podía. Limpiaba, sostenía equipos, observaba y aprendía. Su determinación de cambiar, de hacer las cosas correctamente, se fortalecía con cada hora que pasaba. Al mediodía, mientras Relámpago descansaba después del tratamiento, Manuel se sentó junto a Raúl en la pequeña cafetería de la clínica. Ambos estaban agotados, pero había una sensación de propósito compartido que les daba energía.
«¿Sabes, muchacho?», dijo Manuel tras un largo silencio. «A veces las peores tragedias pueden llevarnos a los mejores cambios. Quizás todo esto tenía que pasar». 3 días habían pasado desde el dramático rescate en el rodeo. La condición de Relámpago mejoraba lentamente bajo los cuidados constantes del doctor Jiménez y su equipo. La hidroterapia comenzaba a mostrar resultados, reduciendo la inflamación en su pata lesionada, mientras que una dieta rica en nutrientes empezaba a devolverle algo del peso perdido durante sus años de maltrato. Manuel apenas había abandonado la clínica, durmiendo en una pequeña habitación que el doctor Jiménez había acondicionado para él. Raúl también se había convertido en una presencia constante, dividiendo su tiempo entre ayudar con los cuidados de Relámpago y colaborar con la policía, proporcionando testimonios detallados sobre las prácticas en los rodeos de Santiago. Esa mañana, mientras Manuel cepillaba suavemente el pelaje de Relámpago, notó que el caballo ya no se sobresaltaba con cada toque, como lo hacía al principio. Poco a poco, la confianza regresaba a sus ojos, reemplazando el miedo que había sido su compañero constante durante años. «Está recordando», dijo Manuel con una sonrisa, observando cómo Relámpago inclinaba su cabeza para facilitar el cepillado. «Está recordando cómo era ser tratado con respeto». Raúl, que observaba desde cerca, asintió pensativo. «Es como si fuera un caballo completamente diferente al que conocí en el rodeo. Allí todos le temíamos. Lo llamaban el demonio negro, porque nadie podía domarlo». Manuel negó con la cabeza, su expresión tornándose seria. «No era rebeldía, Raúl, era dolor y miedo. Cuando un caballo siente dolor cada vez que lo montan, aprende a asociar a los jinetes con sufrimiento. No era un demonio, era una víctima defendiéndose de la única manera que podía». Estas palabras calaron hondo en Raúl. Durante toda su carrera como jinete, le habían enseñado a ver a los caballos difíciles como desafíos a conquistar, nunca como seres que podrían estar sufriendo o asustados. «Tengo tanto que aprender», murmuró el joven. «Tantos años haciendo las cosas mal sin darme cuenta». Manuel dejó el cepillo y apoyó una mano en el hombro de Raúl. «Lo importante es que ahora lo sabes, y estás dispuesto a cambiar. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Su conversación fue interrumpida por la llegada del oficial de policía, acompañado por una mujer de mediana edad, vestida con un traje formal. Su expresión era seria pero amable. «Buenos días, señor Ortega», saludó el policía. «Esta es la fiscal Laura Vega. Está a cargo del caso contra la red de tráfico de caballos». Manuel estrechó la mano de la fiscal, quien inmediatamente dirigió su mirada hacia Relámpago. «Así que este es el caballo que destapó todo», dijo, acercándose con cuidado para no alarmar al animal. «Es hermoso». «Lo es», confirmó Manuel con orgullo. «Y es mucho más que un caballo. Es la prueba viviente de lo que esta gente ha estado haciendo durante años». La fiscal asintió, volviendo su atención a Manuel. «Precisamente por eso estoy aquí. Tenemos novedades importantes en la investigación y necesitamos hablar con usted. Y también con el joven Raúl, si está disponible». Raúl, que había permanecido un poco apartado, dio un paso adelante. «Estoy aquí para ayudar en lo que pueda», afirmó con determinación. Se trasladaron a una pequeña sala de reuniones en la parte administrativa de la clínica. El doctor Jiménez se unió a ellos, trayendo consigo un grueso expediente médico. «He completado el informe detallado sobre el estado de Relámpago», informó el veterinario, entregando el documento a la fiscal. «Incluye documentación fotográfica de todas las lesiones, análisis de sangre que muestran signos de medicación inapropiada y mi evaluación profesional sobre el tiempo y las causas del daño».
La fiscal hojeó el expediente, asintiendo con aprobación. Esto será crucial para nuestro caso. Gracias, doctor. Luego, dirigiéndose a todos los presentes, comenzó a explicar los avances de la investigación. La confesión de Santiago nos abrió muchas puertas. Con la información que proporcionó, hemos podido identificar a varios intermediarios que trabajaban para Vicente Rojas. 3 de ellos ya han sido detenidos y también están cooperando a cambio de reducciones en sus sentencias. Manuel escuchaba atentamente, una mezcla de satisfacción y dolor reflejándose en su rostro. Cada nueva revelación confirmaba sus sospechas sobre lo que le había ocurrido a Relámpago, pero también le recordaba todo el sufrimiento que su amigo había tenido que soportar. ¿Y Rojas?, preguntó finalmente. ¿Lo han detenido? La fiscal intercambió una mirada con el policía antes de responder. Todavía no. Rojas es escurridizo y tiene recursos. Sospechamos que fue alertado cuando comenzamos a detener a sus colaboradores. Sin embargo, añadió, su voz adquiriendo un tono más optimista, hemos congelado varias de sus cuentas bancarias y emitido una orden de arresto nacional. Es solo cuestión de tiempo. Raúl, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué han descubierto exactamente? ¿Cuántos caballos han sido robados? La fiscal suspiró, abriendo una carpeta que había traído consigo. Es difícil determinar el número exacto, pero según los registros financieros que hemos podido acceder y los testimonios recopilados, estimamos que Rojas y su red han traficado con más de 200 caballos en la última década. Un silencio pesado cayó sobre la sala. 200 caballos, 200 historias como la de Relámpago, 200 familias que habían perdido a sus animales queridos. Dios mío, murmuró Manuel cerrando los ojos por un momento. El modus operandi era siempre el mismo, continuó la fiscal. Identificaban caballos valiosos, especialmente aquellos con potencial para rodeos. Los robaban, los mantenían ocultos en ranchos remotos durante meses o incluso años, y luego los vendían en regiones distantes, con documentación falsificada. ¿Y los compradores?, preguntó el doctor Jiménez. ¿También serán procesados? La fiscal asintió. Aquellos que pueden demostrarse que sabían o sospechaban del origen ilegal de los animales, sí. Santiago, por ejemplo, ha admitido que era consciente de que muchos de los caballos tenían orígenes dudosos, aunque afirma que no conocía los detalles específicos. Manuel sacudió la cabeza, disgustado. Lo sabían, todos ellos. Cuando compras un caballo de raza por la mitad de su valor de mercado, sin papeles claros sabes que algo está mal. Precisamente, concordó la fiscal, y eso es lo que argumentaremos en el juicio. Luego, volviéndose hacia Raúl, su expresión se suavizó ligeramente. Su testimonio será extremadamente valioso, joven. Usted puede proporcionar una visión interna de cómo funcionaban estos rodeos, cómo trataban a los animales, qué se decía entre bambalinas. Raúl asintió con determinación. Diré todo lo que sé. Ya no me importa si me cierran puertas en el mundo del rodeo. No quiero ser parte de algo así. Manuel miró al joven con una mezcla de orgullo y respeto. En pocos días, Raúl había experimentado una transformación profunda, pasando de ser un jinete ambicioso que solo pensaba en ganar premios a un hombre dispuesto a arriesgar su carrera por hacer lo correcto. ¿Qué pasará con los caballos recuperados?, preguntó Manuel, volviendo su atención a la fiscal. ¿Intentarán devolverlos a sus dueños originales? Ese es el plan, confirmó ella. Estamos creando una base de datos con todos los reportes de caballos robados en los últimos 10 años. Compararemos marcas, microchips si los tienen, características físicas. En los casos donde sea posible, realizaremos pruebas de ADN.
No será fácil, advirtió el doctor Jiménez. Muchos de estos caballos habrán cambiado significativamente debido al maltrato, y algunos propietarios podrían haber fallecido o mudado en este tiempo. La fiscal asintió, reconociendo la complejidad del proceso. Para los casos donde no podamos encontrar a los dueños originales, estamos considerando opciones de rehabilitación y adopción. No queremos que ninguno de estos animales termine en mataderos o en situaciones de abuso nuevamente. Manuel sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que claramente entendía la importancia de su trabajo, no solo en términos de justicia legal, sino también de justicia moral hacia los animales involucrados. Si puedo ayudar de alguna manera, ofreció, con la rehabilitación o incluso acogiendo temporalmente a algunos caballos en mi rancho mientras encuentran hogares permanentes, cuenten conmigo. La fiscal sonrió, la primera sonrisa genuina desde que había comenzado la reunión. Agradecemos su oferta, señor Ortega. De hecho, podríamos necesitar su experiencia en las próximas semanas. Esta operación apenas está comenzando. Una semana después, el doctor Jiménez dio la noticia que Manuel tanto esperaba. Relámpago estaba lo suficientemente estable para ser trasladado. La inflamación en su pata había disminuido considerablemente gracias a los tratamientos constantes, y aunque la lesión en el tendón nunca sanaría completamente, el caballo ya podía caminar sin mostrar signos de dolor agudo. «Podrá llevárselo a casa mañana, señor Ortega», anunció el veterinario mientras revisaba los últimos resultados. «Pero deberá seguir un estricto régimen de cuidados. La recuperación apenas comienza». Manuel, cuyo rostro mostraba el cansancio de tantos días de preocupación, asintió con una sonrisa emocionada. «Mi rancho está listo para recibirlo. He acondicionado un establo especial, con suelo acolchado para que pueda descansar cómodamente, y tengo todo el equipo necesario para continuar con la hidroterapia». El doctor Jiménez sonrió, impresionado por la dedicación de Manuel. «No esperaba menos de usted. Relámpago tiene suerte de tenerlo». «Yo tengo suerte de tenerlo a él», corrigió Manuel, acariciando el cuello de su viejo amigo. «Pensar que pude haberlo perdido para siempre». Raúl, que había estado ayudando a preparar los medicamentos que Relámpago necesitaría durante su traslado, se acercó con timidez. «Señor Ortega, yo me preguntaba si su oferta sigue en pie, la de ir a su rancho, para aprender». Manuel observó al joven. En apenas una semana, Raúl había cambiado notablemente. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia propia de un jinete joven con algo que demostrar, ahora reflejaban una humildad y una determinación diferentes. Era el tipo de cambio que solo ocurre cuando alguien se enfrenta a verdades dolorosas y decide ser mejor. «Por supuesto que sigue en pie, muchacho», respondió Manuel. «De hecho, podría usar una mano extra con Relámpago durante su recuperación». La noticia del traslado inminente de Relámpago coincidió con nuevos avances en la investigación. La fiscal Vega llegó a la clínica esa misma tarde, trayendo consigo documentos oficiales que confirmaban la propiedad de Manuel sobre Relámpago. «Estos papeles restauran legalmente sus derechos sobre el caballo», explicó, entregándole los documentos. «Hemos verificado los registros originales, las denuncias de robo que usted presentó hace 8 años y con la confesión de Santiago, no hubo ninguna duda». Manuel tomó los documentos con manos temblorosas. Después de tanto tiempo, después de tanta búsqueda y sufrimiento, finalmente tenía la confirmación oficial. Relámpago volvía a ser suyo, no solo en su corazón, sino también ante la ley. «Gracias», dijo con voz ronca por la emoción. «No sabe lo que esto significa para mí». La fiscal sonrió brevemente, pero su expresión pronto volvió a tornarse seria. «Tengo más noticias.
Hemos localizado a Vicente Rojas. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. Manuel se enderezó, toda su atención enfocada ahora en la fiscal. ¿Dónde está?, preguntó con una intensidad que sorprendió incluso a Raúl. Intentó cruzar la frontera hacia Guatemala, explicó la fiscal. Aparentemente tenía propiedades allí bajo nombres falsos. La policía fronteriza lo detuvo hace 2 días, pero recién nos confirmaron su identidad esta mañana. ¿Confesará?, preguntó el doctor Jiménez, que había estado escuchando la conversación. ¿Admitirá su participación en el robo de Relámpago y los otros caballos? La fiscal suspiró, su expresión revelando la complejidad del caso. Rojas es más difícil de quebrar que Santiago. Tiene dinero, conexiones, abogados caros. Niega todo. Afirma que sus negocios son completamente legítimos y que nunca ha comprado o vendido caballos robados. Manuel apretó los puños, sintiendo una ira fría recorrer su cuerpo. Ese hombre, ese Vicente Rojas, era el responsable de 8 años de sufrimiento para Relámpago. 8 años que nunca podrían recuperarse. ¿Qué necesitan para asegurarse de que pague por lo que hizo?, preguntó finalmente. Más testimonios, más pruebas documentales, respondió la fiscal. Los intermediarios que hemos capturado han proporcionado información valiosa, pero Rojas siempre mantuvo distancia de las operaciones directas. Era cuidadoso. Raúl, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. «Yo puedo ayudar con eso», dijo con determinación. «Conozco a otros jinetes, personas que han trabajado en rodeos de Santiago y que podrían haber visto u oído cosas importantes. Les hablaré, les explicaré la situación». La fiscal miró al joven con interés renovado. «Eso sería extremadamente útil, Raúl. Cualquier testigo adicional fortalecería nuestro caso». «Y hay algo más», añadió Manuel recordando de repente. «Tengo un amigo, Carlos Mendoza, que también perdió un caballo en circunstancias sospechosas hace unos años. Siempre sospechamos que podría haber sido la misma persona que se llevó a Relámpago. Quizás deberían hablar con él también». La fiscal anotó el nombre en su libreta. «Lo contactaremos de inmediato. Cada pieza suma en este rompecabezas». La reunión continuó por un tiempo más, discutiendo detalles del caso y los próximos pasos. Cuando la fiscal finalmente se marchó, Manuel se quedó contemplando los documentos que certificaban la propiedad de Relámpago. Era como tener un trozo tangible de justicia entre sus manos. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, perfecta para el viaje de regreso al rancho. Manuel había alquilado un transporte especial para caballos, con todas las comodidades posibles, para hacer el viaje lo menos estresante posible para Relámpago. El doctor Jiménez supervisó personalmente la preparación del caballo, asegurándose de que los vendajes estuvieran correctamente colocados y administrándole un suave sedante que lo mantendría tranquilo durante el trayecto. «Recuerde, nada de esfuerzos por al menos 2 semanas más», instruyó el veterinario. «Caminatas cortas y controladas, hidroterapia diaria y estos medicamentos según el horario que le he anotado». Manuel asintió, memorizando cada instrucción. No iba a cometer errores, no cuando la salud de Relámpago estaba en juego. «Vendré a revisarlo en 1 semana», continuó el doctor Jiménez. «Pero si nota cualquier cambio, cualquier signo de empeoramiento, llámeme de inmediato». El momento de la partida llegó demasiado pronto. Con extrema delicadeza, guiaron a Relámpago hacia el transporte. El caballo, aunque visiblemente nervioso, seguía confiando en Manuel, permitiéndole guiarlo paso a paso. «Vamos a casa, amigo», susurró Manuel mientras ayudaba a Relámpago a subir a la rampa. «A nuestro hogar». Raúl, que había cargado todos los suministros médicos en su propio vehículo, observaba la escena con una mezcla de emoción y expectativa.
Este viaje marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Estaba dejando atrás el mundo de los rodeos comerciales, con sus prácticas crueles y su desprecio por el bienestar animal, para aprender una forma diferente de relacionarse con los caballos. El doctor Jiménez se despidió con un firme apretón de manos y la promesa de visitarlos pronto. Su mirada reflejaba el orgullo profesional de quien ha contribuido a una recuperación difícil, pero también la satisfacción personal de haber sido parte de una historia de justicia y redención. El viaje hacia el rancho de Manuel duró poco más de 3 horas. A medida que se alejaban de la ciudad y se adentraban en el paisaje rural, el ambiente en el vehículo se tornaba más tranquilo. Manuel, sentado junto a Relámpago en la parte trasera del transporte, le hablaba constantemente, describiéndole el paisaje, contándole sobre el rancho y los otros animales que lo esperaban. «Tengo 2 yeguas que creo que te gustarán», decía con voz suave. «Y hay un arroyo donde podrás refrescarte cuando haga calor. El establo tiene vista a las montañas, justo como te gustaba antes». Raúl, conduciendo detrás del transporte, observaba ocasionalmente por el retrovisor la silueta de Manuel junto a su caballo. Había algo profundamente conmovedor en esa imagen, en ese hombre que después de 8 años de búsqueda y dolor, finalmente llevaba a su amigo a casa. Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando todo con una luz dorada que parecía un buen augurio. El rancho de Manuel era modesto pero hermoso, con pastos verdes, árboles frondosos y montañas azules en la distancia. Relámpago, al bajar del transporte, levantó la cabeza y olfateó el aire. Algo en ese lugar, en esos olores, parecía despertar recuerdos dormidos en su memoria. Por primera vez desde su rescate, el caballo relinchó suavemente como saludando a un viejo conocido. «Bienvenido a casa, Relámpago», dijo Manuel, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas curtidas. «Bienvenido a casa». Los días en el rancho adquirieron rápidamente una rutina tranquila pero constante. Cada amanecer, Manuel se levantaba antes que el sol para preparar los medicamentos de Relámpago y verificar que hubiera pasado una noche cómoda. El establo especial que había acondicionado resultó ser perfecto, espacioso, con suelo acolchado que aliviaba la presión en la pata lesionada del caballo y con grandes ventanas que permitían la entrada de luz natural y aire fresco. Raúl, que se había instalado en una pequeña habitación en la casa principal, se unía a Manuel poco después, ansioso por aprender y ayudar. El joven absorbía cada consejo, cada técnica, con una dedicación que impresionaba incluso a Manuel. «Nunca pensé que cuidar a un caballo fuera tan completo», comentó Raúl una mañana, mientras ayudaba a preparar el baño medicinal para la pata de Relámpago. «En el rodeo solo nos enseñaban a montarlos, a controlarlos. Nadie hablaba de nutrición, de cuidados preventivos, de entender su comportamiento». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente la sorpresa del joven. «El problema con muchos jinetes es que ven al caballo como una herramienta, no como un compañero», explicó mientras medía cuidadosamente los minerales para el baño. «Un caballo bien cuidado, respetado y comprendido te dará mucho más que uno al que solo dominas por la fuerza». Relámpago parecía entender que estaban hablando de él, pues levantó la cabeza y los miró con esos ojos profundos que tanto habían cautivado a Manuel desde el primer día. Su recuperación avanzaba lentamente, pero con constancia. Cada día podía caminar un poco más, su cojera se hacía menos pronunciada, y su pelaje, antes opaco y sin vida, comenzaba a recuperar su brillo natural. Una semana después de su llegada al rancho, el doctor Jiménez cumplió su promesa y vino a examinar a Relámpago. Su expresión se iluminó al ver los progresos del caballo. «Impresionante», comentó mientras examinaba la pata lesionada.
La inflamación ha disminuido considerablemente y los tejidos están cicatrizando bien. Ustedes dos han hecho un trabajo excepcional. Manuel y Raúl intercambiaron miradas de satisfacción. Habían trabajado duramente, siguiendo al pie de la letra cada indicación del veterinario, y ver que sus esfuerzos daban frutos era la mejor recompensa. ¿Cree que algún día podrá correr de nuevo?, preguntó Raúl, expresando la duda que Manuel no se atrevía a formular. El doctor Jiménez consideró la pregunta con seriedad profesional. Correr como antes, como un caballo de competición, es poco probable, respondió finalmente. El daño en el tendón es demasiado severo, pero con el tiempo podría recuperar suficiente fuerza y movilidad para trotar sin dolor, quizás incluso para breves carreras suaves. Lo importante es no apresurar las cosas. La recuperación debe seguir su propio ritmo. Manuel asintió, agradecido por la honestidad del veterinario. En el fondo, ya sabía que Relámpago nunca volvería a ser el caballo veloz que una vez fue, pero eso no importaba. Lo único que realmente le importaba era que pudiera vivir el resto de sus días sin dolor, disfrutando de la libertad y el cariño que tanto merecía. «No tengo prisa», aseguró Manuel. «Le daremos todo el tiempo que necesite». Las visitas no se limitaron al doctor Jiménez. 2 semanas después de su llegada al rancho, la fiscal Vega apareció por el camino de entrada, acompañada por un hombre de aspecto oficial que resultó ser un investigador especializado en casos de tráfico animal. Manuel los recibió con café en la pequeña terraza que daba al establo principal, desde donde podían ver a Relámpago pastando tranquilamente bajo el sol de la tarde. «Se ve mucho mejor», comentó la fiscal observando al caballo. «Es casi como si supiera que está en casa». «Lo sabe», afirmó Manuel con convicción. «Los caballos son más inteligentes y sensibles de lo que mucha gente cree. Relámpago reconoce este lugar, estos olores, está recordando». La fiscal sonrió brevemente antes de volver a su expresión profesional. «Tenemos novedades importantes en el caso», anunció. «Vicente Rojas ha sido formalmente acusado de liderar una red de robo y tráfico de caballos. Enfrenta cargos por más de 50 casos documentados, incluyendo el de Relámpago». Manuel sintió una mezcla de satisfacción y amargura. Ninguna condena, por severa que fuera, podría devolver los 8 años perdidos, podría borrar el sufrimiento que Relámpago había soportado. Pero al menos habría justicia. «¿Qué evidencia tienen contra él?», preguntó, consciente de que Rojas no sería fácil de condenar. El investigador tomó la palabra. «Gracias a los testimonios de Santiago y otros intermediarios, hemos podido rastrear transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas y reuniones que vinculan directamente a Rojas con la operación. Además», añadió con un brillo de satisfacción en los ojos, «encontramos un registro detallado en una de sus propiedades. Al parecer, Rojas llevaba un inventario de cada caballo robado, características, procedencia, precio de venta, comprador final. Era meticuloso en sus negocios ilícitos. Y ese registro incluye a Relámpago», completó la fiscal. «Aparece con su nombre original, fecha y lugar del robo, e incluso una nota sobre su valor excepcional como potencial estrella de rodeo». Manuel cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la rabia que sentía al pensar en Rojas anotando fríamente los detalles del robo de su amado caballo, calculando cuánto dinero podría ganar con él, ignorando completamente el vínculo que estaba destruyendo. «¿Cuándo será el juicio?», preguntó finalmente. «Estamos preparando el caso. Podría tomar algunos meses», explicó la fiscal. «Pero con la evidencia que tenemos, estoy confiada en que conseguiremos una condena significativa». En ese momento, Raúl se unió a ellos, regresando de su tarea diaria de limpiar los establos.
El joven saludó respetuosamente a los visitantes antes de dirigirse a la fiscal. Señora Vega, he estado hablando con otros jinetes, como prometí. 3 de ellos están dispuestos a testificar sobre lo que vieron en los rodeos de Santiago, incluyendo comentarios específicos sobre la procedencia de los caballos. La fiscal asintió con aprobación. Excelente trabajo, Raúl. Enviaré a alguien para tomar sus declaraciones formales esta semana. Cuando los visitantes se marcharon, Manuel y Raúl continuaron con sus tareas diarias. La tarde era perfecta para la caminata terapéutica de relámpago, un ejercicio que el doctor Jiménez había recomendado para fortalecer gradualmente su pata lesionada. ¿Sabes?, dijo Manuel mientras guiaba suavemente a Relámpago por un sendero sombreado. Cuando perdí a Relámpago pensé que nunca volvería a sentir esa conexión especial con otro ser vivo. Durante años me centré solo en buscarlo, en mantener viva la esperanza. No me permití formar nuevos vínculos. Raúl escuchaba atentamente, consciente de que Manuel estaba compartiendo algo profundamente personal. Pero ahora, continuó el hombre mayor, además de recuperar a mi viejo amigo, he ganado algo inesperado, la oportunidad de transmitir lo que sé, de ayudar a cambiar la forma en que otro jinete ve a los caballos. Raúl sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Manuel lo tocaban profundamente, validando el cambio que él mismo sentía en su interior. Usted me ha enseñado más en estas semanas que todos mis años en el rodeo, confesó el joven. No solo sobre caballos, sino sobre respeto, paciencia, sobre hacer lo correcto aunque sea difícil. Manuel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro curtido por el sol y las preocupaciones. Quizás esa sea la verdadera justicia, muchacho. No solo que Rojas vaya a prisión, sino que su crueldad haya llevado, de manera indirecta, a este momento, a un joven jinete decidido a cambiar, a un caballo recuperando su dignidad, a un futuro donde al menos algunos animales serán tratados con el respeto que merecen. Relámpago, como si entendiera la conversación, se detuvo y giró su cabeza hacia ellos. En sus ojos oscuros parecía brillar una sabiduría antigua, una aceptación serena de su nuevo destino. Ya no era el caballo aterrorizado del rodeo, ni tampoco el campeón veloz de años atrás. Era algo nuevo, un superviviente, un maestro silencioso para Raúl, un símbolo de resistencia y esperanza. Y mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el rancho con una luz dorada, los 3 continuaron su camino en silencio, unidos por un vínculo que trascendía las palabras. Los meses pasaron con la cadencia tranquila propia de la vida en el campo. Cada día traía pequeñas victorias en la recuperación de Relámpago. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora brillaba bajo el sol con reflejos azulados que justificaban su nombre. Su andar, aunque todavía revelaba una ligera cojera, había adquirido algo de la elegancia y la confianza que lo caracterizaban antes del robo. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no reflejaban miedo ni desconfianza, sino una serenidad que solo puede nacer del sentirse seguro y amado. Manuel observaba estos cambios con una mezcla de alegría y nostalgia. Cada pequeño progreso de Relámpago era motivo de celebración, pero también un recordatorio de todo lo que habían perdido, de esos 8 años que nunca podrían recuperar. Raúl, por su parte, había experimentado su propia transformación. El joven arrogante que había llegado al rancho 3 meses atrás había dado paso a un hombre reflexivo y compasivo. Bajo la tutela de Manuel, había aprendido no solo técnicas de entrenamiento respetuoso y cuidados equinos, sino también una nueva forma de ver la relación entre humanos y animales. Una mañana de otoño, mientras los 3 disfrutaban de su caminata habitual por los senderos del rancho, llegó la llamada que habían estado esperando.
La fiscal Vega informó a Manuel que el juicio contra Vicente Rojas comenzaría la semana siguiente y que tanto él como Raúl deberían estar preparados para testificar. La noticia provocó un revuelo de emociones. Por un lado, ambos ansiaban ver a Rojas enfrentar las consecuencias de sus actos. Por otro, la perspectiva de revivir toda la historia en un tribunal, de enfrentarse cara a cara con el hombre responsable de tanto sufrimiento, resultaba intimidante. ¿Crees que estamos listos?, preguntó Raúl esa noche mientras cenaban en la pequeña cocina del rancho. Manuel, que había estado inusualmente silencioso desde la llamada, levantó la vista de su plato. No se trata de estar listos, muchacho. Se trata de hacer lo que es justo. Relámpago no puede hablar por sí mismo, así que debemos ser su voz. El día del juicio amaneció fresco y despejado. Antes de partir hacia la ciudad, Manuel pasó por el establo para despedirse de Relámpago. El caballo, como si entendiera la importancia del momento, se mantuvo quieto mientras Manuel apoyaba su frente contra la suya en un gesto íntimo que habían compartido desde que el animal era un potro. «Hoy se hace justicia, amigo», susurró Manuel, «por ti y por todos los demás». El juzgado era un edificio imponente en el centro de la ciudad. Periodistas y curiosos se agolpaban en la entrada, atraídos por un caso que había captado la atención nacional. El robo y tráfico de caballos no era un tema que normalmente acaparara titulares, pero la magnitud de la operación descubierta, la crueldad documentada y los perfiles de las víctimas habían tocado una fibra sensible en la opinión pública. Manuel y Raúl fueron conducidos a una sala de espera donde ya se encontraban otros testigos, antiguos propietarios de caballos robados, veterinarios que habían documentado el maltrato, jinetes que habían presenciado prácticas abusivas en los rodeos de Santiago. La fiscal Vega, impecable en su traje oscuro, se acercó para saludarlos. «Estamos listos», anunció con confianza contenida. «El caso es sólido. Rojas ha intentado todo para desacreditarnos, pero la evidencia es abrumadora». Manuel asintió, agradecido por la dedicación de esta mujer que había tomado el caso no solo como un trabajo más, sino como una cruzada personal por la justicia. Cuando finalmente entraron a la sala del tribunal, lo primero que Manuel notó fue a Vicente Rojas, sentado junto a sus abogados. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso perfectamente peinado y un traje que seguramente costaba más que todo el ganado de Manuel. Su expresión era impasible, casi aburrida, como si todo el proceso fuera una molestia menor en su ocupada agenda. La vista de aquel hombre tan sereno mientras enfrentaba acusaciones por años de crueldad y codicia encendió algo en Manuel, una determinación fría y precisa que disipó cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido. El juicio comenzó con las declaraciones iniciales. La fiscal Vega presentó un caso meticulosamente construido, detallando cómo Rojas había orquestado una red internacional de robo y tráfico de caballos valiosos, cómo había falsificado documentos, sobornado a funcionarios y amenazado a posibles testigos. Los abogados de Rojas contraatacaron presentándolo como un empresario respetable, víctima de una conspiración urdida por competidores envidiosos. Intentaron desacreditar a los testigos, sugiriendo que habían sido manipulados o que tenían motivos personales para testificar contra su cliente. Cuando llegó el turno de Manuel, subió al estrado con paso firme. Bajo juramento, relató la historia de Relámpago, su nacimiento en el rancho, los años de entrenamiento basado en el respeto mutuo, el vínculo especial que habían formado, y luego, la noche del robo que había cambiado sus vidas para siempre. «Durante 8 años lo busqué», declaró Manuel, su voz firme a pesar de la emoción. «Visité cada feria, cada rodeo en un radio de cientos de kilómetros. Coloqué anuncios en periódicos, ofrecí recompensas.
Contraté a un detective privado que siguió pistas que no llevaban a ninguna parte. Y todo ese tiempo, mi caballo estaba siendo maltratado, forzado a participar en rodeos, a pesar de una lesión que le causaba un dolor insoportable. El abogado de Rojas intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que Manuel podría estar confundiendo a Tormenta con su caballo perdido, que quizás el parecido era mera coincidencia. Pero Manuel se mantuvo firme, describiendo con precisión marcas y cicatrices que solo el verdadero dueño de Relámpago podría conocer. Raúl testificó después, aportando una perspectiva única como antiguo jinete del circuito de rodeos. Describió las condiciones en las que se mantenía a los caballos, las prácticas abusivas que había presenciado y cómo Santiago mencionaba frecuentemente a su proveedor especial del norte cuando adquiría nuevos animales para el espectáculo. Otros testigos fueron desfilando a lo largo del día. Antiguos empleados de Rojas que habían decidido colaborar con la justicia describieron operaciones nocturnas para transportar caballos robados a través de fronteras estatales. Veterinarios presentaron evidencia médica del maltrato sistemático. Propietarios de caballos robados relataron historias dolorosamente similares a la de Manuel. Y durante todo el proceso, Vicente Rojas permaneció impasible, ocasionalmente susurrando algo a sus abogados, pero mayormente observando el procedimiento con la desapegada curiosidad de quien asiste a una obra de teatro mediocre. Fue durante una pausa al mediodía cuando ocurrió algo inesperado. Manuel, que había salido a tomar aire fresco al pasillo del juzgado, se encontró cara a cara con Rojas, quien se dirigía a los servicios escoltado por un guardia. Por un instante los dos hombres se miraron en silencio. Manuel sintió que toda la rabia acumulada durante años amenazaba con desbordarse, pero en lugar de dejarse llevar por ella, habló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo. «No es solo que me robaras a Relámpago, es que ni siquiera te importó su sufrimiento. Era solo dinero para ti, solo un objeto». Rojas, por primera vez, pareció desconcertado. Quizás esperaba gritos, amenazas, el tipo de reacción que sabría manejar. En lugar de eso, se enfrentaba a la dignidad tranquila de un hombre que había encontrado algo más valioso que la venganza, la verdad. «No sé de qué hablas», respondió finalmente Rojas, recuperando su máscara de indiferencia. «Yo nunca he robado nada en mi vida». Manuel sonrió levemente, una sonrisa triste pero serena. «Ambos sabemos la verdad, y ahora finalmente el mundo también la sabrá». Cuando se reinició el juicio, Manuel notó un cambio sutil en Rojas. El hombre parecía menos seguro, más inquieto, como si aquel breve encuentro hubiera agrietado la armadura de arrogancia que lo protegía. Al final de la jornada, mientras Manuel y Raúl se preparaban para regresar al rancho, la fiscal Vega se acercó para informarles que el juicio continuaría durante al menos una semana más. «Pero estoy satisfecha con cómo ha ido hoy», añadió con una sonrisa cansada pero optimista. Sus testimonios fueron poderosos, convincentes. Creo que el jurado lo sintió. Manuel asintió, agotado física y emocionalmente, pero con la sensación de haber dado un paso crucial hacia la justicia, no solo por Relámpago, sino por todos los animales que habían sufrido bajo el imperio de crueldad de Vicente Rojas. Esa noche, de regreso en el rancho, Manuel fue directamente al establo. Relámpago lo recibió con un suave relincho, como si hubiera estado esperando su regreso para asegurarse de que todo estaba bien. «Estamos en camino, amigo», susurró Manuel, acariciando el cuello del caballo. «Estamos en camino». El juicio contra Vicente Rojas se extendió por 3 semanas, más de lo que cualquiera había anticipado. Cada día revelaba nuevos detalles de una operación criminal
que había crecido sin control durante más de una década. Lo que había comenzado como el caso de Relámpago se había convertido en uno de los mayores procesos judiciales sobre tráfico y maltrato animal en la historia del país. Manuel asistió a cada sesión, incluso en los días en que no se requería su presencia. Sentía que se lo debía a Relámpago, a todos los animales que habían sufrido a manos de Rojas y sus cómplices. Raúl lo acompañaba siempre que podía, aunque también debía atender sus responsabilidades en el rancho, donde Relámpago y los otros caballos necesitaban cuidados constantes. Finalmente, después de deliberar durante 2 días completos, el jurado regresó con un veredicto. La sala del tribunal estaba tan llena que algunas personas debían permanecer de pie. Periodistas, activistas por los derechos animales, antiguos propietarios de caballos robados, todos habían acudido para presenciar el desenlace de este caso histórico. Manuel, sentado en primera fila junto a Raúl, sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A su lado, la fiscal Vega mantenía su compostura profesional, pero la tensión en sus hombros revelaba lo mucho que había invertido en este caso. Cuando el juez solicitó el veredicto, un silencio absoluto cayó sobre la sala. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con expresión solemne, se puso de pie. En el caso del Estado contra Vicente Rojas, sobre los cargos de organización criminal, robo agravado, falsificación de documentos, maltrato animal y obstrucción a la justicia, el jurado encuentra al acusado culpable en todos los cargos. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Manuel cerró los ojos, sintiendo que una emoción abrumadora lo invadía. Justicia. Después de tantos años, finalmente, justicia. Vicente Rojas, que había mantenido su fachada de indiferencia durante todo el juicio, palideció visiblemente. Por primera vez, su máscara de arrogancia se desmoronó por completo, revelando al hombre asustado que realmente era. El juez impuso la sentencia máxima, 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional temprana, más una compensación económica a todas las víctimas identificadas, incluyendo a Manuel. Los bienes de Rojas serían confiscados y parte de ellos se destinarían a la creación de un fondo para la rehabilitación de animales maltratados. Al salir del tribunal, bajo el brillante sol de la tarde, Manuel se detuvo un momento en las escaleras. Periodistas se acercaron, bombardeándolo con preguntas sobre sus sentimientos tras el veredicto. Pero él solo tenía una cosa que decir: hoy no gané yo. Ganaron los animales que no pueden hablar por sí mismos. Y espero que este caso sirva para que todos reflexionemos sobre cómo los tratamos. De regreso al rancho, Manuel fue directamente al establo. Relámpago, como si sintiera que algo importante había ocurrido, se acercó al instante, buscando el contacto con su viejo amigo. «Se acabó, Relámpago», susurró Manuel, abrazando el cuello del caballo. «Rojas no volverá a hacerle daño a ningún otro animal». Esa noche, el rancho recibió visitantes inesperados. La fiscal Vega llegó acompañada por varios propietarios de caballos que también habían sido víctimas de Rojas. Traían comida, bebida y un espíritu de celebración que rápidamente contagió a todos. «Necesitábamos venir», explicó uno de ellos, un hombre mayor que había perdido su yegua premiada 5 años atrás. «Necesitábamos ver a Relámpago, el caballo que hizo posible que todo esto saliera a la luz». Mientras los adultos conversaban y compartían historias en la terraza, Raúl llevó a los visitantes en pequeños grupos a conocer a Relámpago. El caballo que meses atrás habría rehuido a cualquier extraño, ahora aceptaba con calma las caricias y palabras de admiración. «Es increíble», comentó una mujer con lágrimas en los ojos. «Después de todo lo que ha pasado, no guarda rencor hacia los humanos».
Los caballos viven en el presente, explicó Raúl, repitiendo lo que Manuel le había enseñado. No se aferran al pasado como nosotros. Si los tratas con respeto y amor, te dan una segunda oportunidad. La celebración se extendió hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente los visitantes se marcharon, Manuel se quedó solo en la terraza, contemplando las estrellas. Raúl se unió a él después de asegurarse de que todos los caballos estuvieran cómodos para la noche. ¿En qué piensas?, preguntó el joven, notando la expresión reflexiva de su mentor. Manuel tardó un momento en responder, buscando las palabras para expresar la mezcla de emociones que sentía. Pienso en cómo algo tan terrible como perder a Relámpago terminó conduciendo a algo bueno, dijo finalmente. No solo recuperarlo a él, sino también exponer toda esta red de crueldad, ayudar a otros propietarios a encontrar justicia y quizás lo más importante, cambiar la forma en que tú ves a los caballos. Raúl asintió, comprendiendo profundamente lo que Manuel quería decir. A veces pienso en el jinete que era antes, en cómo veía a los caballos solo como herramientas para ganar premios, confesó. Me avergüenza recordarlo. No deberías, respondió Manuel con gentileza. Lo importante no es quiénes fuimos, sino quiénes decidimos ser. Y tú, muchacho, has decidido ser alguien que hace la diferencia. Un mes después del veredicto, el rancho de Manuel experimentó una transformación. Con parte de la compensación recibida, había expandido las instalaciones, construyendo nuevos establos y adquiriendo equipos modernos para la rehabilitación equina. Lo que una vez fue un modesto rancho personal, se estaba convirtiendo en un santuario para caballos rescatados. El doctor Jiménez, impresionado por la visión de Manuel, se había asociado con él, ofreciendo servicios veterinarios especializados 2 veces por semana. Juntos, habían desarrollado protocolos de rehabilitación para caballos traumatizados, basados en gran parte en la experiencia con Relámpago. Raúl, que había decidido quedarse permanentemente, asumió un papel cada vez más importante en la gestión diaria del santuario. Su conocimiento del mundo del rodeo resultó invaluable para identificar y documentar prácticas abusivas, colaborando con organizaciones de protección animal para promover cambios en la regulación de estos eventos. Relámpago, por su parte, había superado las expectativas más optimistas del doctor Jiménez. Aunque su lesión en el tendón nunca sanaría completamente, había recuperado suficiente movilidad para trotar con soltura e incluso galopar brevemente en los días buenos. Pero quizás el cambio más notable estaba en su espíritu. Aquel caballo que una vez había sido conocido como el demonio negro, ahora era el más gentil del rancho, especialmente con los potrillos rescatados que llegaban asustados y confundidos. Una tarde de primavera, casi un año después del rodeo que había cambiado sus vidas, Manuel y Raúl llevaron a Relámpago a una colina cercana. Era un lugar especial, desde donde se podía contemplar todo el valle y en la distancia, las montañas azules que parecían tocar el cielo. Mientras Relámpago pastaba tranquilamente, Manuel contempló con orgullo lo que habían logrado. Cuando lo encontré en aquel rodeo, nunca imaginé que llegaríamos a esto, comentó. Un santuario, leyes más estrictas contra el maltrato animal, jinetes jóvenes aprendiendo nuevas formas de trabajar con caballos. Todo gracias a Relámpago, añadió Raúl, y a usted, por no rendirse nunca. Manuel sonrió, observando cómo su viejo amigo levantaba la cabeza, sus orejas alertas, sus ojos brillantes reflejando el sol de la tarde. En ese momento, Relámpago parecía haber recuperado algo de la majestuosidad y libertad de sus primeros años. No, muchacho, respondió Manuel suavemente. Fue gracias a todos nosotros. A ti, a la fiscal Vega, al doctor Jiménez,
a todos los que decidieron hacer lo correcto aunque fuera difícil. Relámpago se acercó a ellos, buscando el contacto que ahora asociaba con seguridad y afecto. Manuel acarició su cuello, sintiendo bajo sus dedos las cicatrices que nunca desaparecerían, recordatorios permanentes de un pasado doloroso. Pero también sentía la fuerza renovada de los músculos, el calor de la vida que fluía poderosa a pesar de todo. Los caballos nos enseñan mucho si estamos dispuestos a escuchar, dijo Manuel mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Nos enseñan sobre resiliencia, sobre perdón, sobre vivir en el presente. Relámpago ha sido mi mayor maestro. Y mientras el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y púrpura, los tres permanecieron en la colina, unidos por un vínculo que trascendía las palabras, mirando hacia un futuro que, aunque marcado por las cicatrices del pasado, brillaba con la promesa de días mejores.